Amigos y amigas de la Ventana Ciudadana, como de modo permanente tenemos acostumbrado a reunirnos con ustedes y con nuestros invitados especiales en esta sección Diálogos Ciudadanos, una vez más con nuestro colaborador, amigo y uno de los más lúcidos intérpretes de la política nacional e internacional. Me refiero a que esta semana conversaremos una vez más con Marcos Moreno. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas tardes. Una difícil misión después de haber tenido un muy buen entrevistado la semana pasada, como fue el caso del ministro de Economía, que estuvo aquí en la Ventana Ciudadana, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar de estar a la altura de esa buena entrevista. Para quienes no la hayan visto, recomiendo volver a revisarla. Está ahí en el sitio de la Ventana Ciudadana, porque una entrevista muy interesante al ministro de Economía. Además que tenemos varios comentarios ahí a la entrevista y el ministro se comprometió a contestar, así que estamos a la espera de las respuestas que ya se las enviamos, que le Muy enviamos bien. las consultas, los comentarios que hay. Marco, pero nosotros en esa entrevista con el ministro anduvimos cerca de lo que iba a ser la coyuntura política que se venía después de la entrevista. Y que yo fundamentalmente intenté ir a los temas macro, a los temas estratégicos. Y una de las preguntas que yo le hacía era cómo lo iba a hacer el gobierno para dilucidar en la agenda sus proyectos estratégicos de desarrollo del plan de gobierno, del programa de gobierno, que se veían omnibulados, un poco alterados con la coyuntura de las urgencias políticas que se producían con el problema de la macrozona, con los problemas económicos y con la violencia estudiantil en Santiago. Y te pregunto, posterior a eso tuvimos una cuenta pública del presidente de la República y eso debiera, a mi juicio, la opinión tuya es la que vale, despejar o intentar despejar un poco y ordenar la agenda. ¿Cuáles son entonces los elementos que deberían tomarse en cuenta para iniciar este proceso de ordenamiento de la agenda y darle un poco más de claridad a la ciudadanía por el camino que va el gobierno aquí en adelante? Y con una derecha que, a mi juicio, está un poco en la idea de oponerse a todo. Sí, es interesante lo que terminó pasando la semana que está terminando la semana laboral, ¿no? Con lo que fue la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Recordemos que esta es una tradición republicana que siempre ha tenido por objeto que los mandatarios pudieran rendir cuentas sobre el estado de la nación a, a los representantes del pueblo que están representados en el Congreso, ¿no? Por eso que el acto republicano se hace en el Congreso de la República, están convocados los parlamentarios, las parlamentarias, y hay un ejercicio de rendición de cuentas. Eh, este ejercicio de rendición de cuentas, eso sí, hay que considerar que ha ido quedando un poco, quedándose un poco, yo diría, las tradiciones republicanas, porque el efecto que puede tener no es muy significativo, ¿no? Lo era en un mundo en donde lo analógico, ¿no? Era importante, la gente se informaba a través de los diarios, a través de las radios, de la televisión, ¿no? Y a través de esos formatos podía conocer cómo iba la marcha del país. Ese era el mundo analógico de un ciclo político ya que hace tiempo terminó, ¿no? Pero hoy día estamos en un momento distinto en donde los ciudadanos estamos evaluando de manera permanente al gobierno. No tenemos que esperar que termine un año de gestión o los 4 años para evaluar al gobierno. Hoy día lo estamos evaluando de manera permanente, como decía
monitorizando a través de la opinión pública en las redes sociales, porque hoy día las redes sociales permiten conocer la opinión de los ciudadanos o de una parte de ellos sobre la marcha del gobierno. Y fundamentalmente espacios como este que tenemos ahora nos permiten siempre estar de alguna manera evaluando lo que el gobierno hace. Por lo tanto, como primera cosa yo quisiera subrayar eso, ¿no? Que las cuentas tenían un sentido distinto al que tienen hoy, ¿no? Dicho eso, las primeras cuentas, especialmente para los gobiernos cuando inician su mandato, son probablemente las más importantes, ¿no? No podemos evaluar un gobierno por sus resultados en su primera cuenta porque, como el caso del presidente Gabriel Boric, recién al momento de dar la cuenta llevaba 82 días a cargo del país, ¿no? Por lo tanto, no podemos poner el foco en los resultados, en cuántas leyes aprobó, en cuántos proyectos envió, qué es lo que hizo, porque evidentemente es un tiempo corto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que centrarnos en otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Bueno, un poco hacia dónde el presidente nos está señalando que debemos conducirnos, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna manera, los caminos que él pretende delinear para que el país pueda avanzar, evidentemente, para superar y enfrentar los problemas? Por lo tanto, yo diría que es en esa tecla o en esa clave que tenemos que analizar un poco la cuenta pública. Y dicho eso, entonces, diría que efectivamente la cuenta pública y después la cadena de televisión y radio que se verificó ese mismo día a las 9 de la noche, ¿no? En un hecho bastante inédito, no habíamos visto nunca un presidente o presidenta de la República que hiciera su cuenta pública y después por la noche a través de una cadena de televisión y radio, ¿no es cierto?, volviera a profundizar sobre los mismos elementos. El día miércoles hubo un copamiento, podríamos decir, de la agenda por parte del presidente. Estuvo a las 11 de la mañana dando la cuenta, a las 9 de la noche en una cadena de radio y televisión, y luego los noticiarios, ¿no es cierto?, de la televisión chilena transmitieron profusamente información sobre lo que había sido la cuenta, los detalles, los análisis. Por lo tanto, hubo un copamiento, podríamos decir, del presidente Gabriel Boric del día miércoles. ¿Por qué entonces es importante esto? Porque de alguna manera nos indica un intento por parte del gobierno de sintonizar con aquellas prioridades, como tú decías, que habían estado un poco alejadas de la agenda, ¿no? Alejadas de la agenda del gobierno, resultado justamente de la dificultad que había tenido el gobierno durante esos 82 días para tener el control de la agenda, ¿no? Para poder colocar, cuando hablamos de controlar la agenda, hablamos de que el gobierno puede colocar sus prioridades, puede poner los temas que va a tratar y llevarlos adelante en la discusión, ¿no? El gobierno pierde la agenda cuando no es capaz de colocar sus prioridades, cuando son otros actores los que le colocan las prioridades. Y lo que habíamos visto en los 82 días pasados era que la convención por un lado, el Congreso por otro, los problemas de orden público en la macrozona sur, allá donde estás tú, en la provincia de Biobío, en la zona de la Araucanía, ¿no? Estaban generando una situación compleja desde el punto de vista del orden público. Eso no le había permitido al gobierno colocar sus temas. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente en la cuenta pública, la primera cuenta pública? Es tratar de fijar cuáles van a ser los ejes de lo que va a ser la gestión de gobierno. Por eso que yo usaría la siguiente palabra para sintetizar lo que fue la cuenta del día miércoles. El día miércoles asistimos al relanzamiento del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno, después de 82 días sin poder materializar, sin poder concretar su programa de gobierno, lo relanza, ¿no? Se relanza a sí mismo como gobierno, tratando de generar un quiebre, un cambio en lo que había sido los 82 días anteriores y de ahora en adelante suponemos, ¿no es cierto?, que el gobierno va en este relanzamiento a colocar sobre la mesa lo que son sus prioridades. Para eso, entonces, la cuenta pública tuvo dos, podríamos decir, ejes o líneas discursivas. La primera línea discursiva tiene que ver con lo que tú decías, hacerse cargo del mientras tanto, ¿no? De los problemas que tenemos hoy día, inseguridad ciudadana, paz social en la macrozona sur, problemas, ¿no es cierto?, derivados de la situación económica
con una inflación que se acerca a los 2 dígitos, nos empieza a pegar fuerte, le empieza a pegar a la gente en la vida cotidiana, porque los precios suben, porque va al supermercado y tiene que pagar más plata, o a la feria, o va a cargar benzina, o compra la parafina, y eso comienza a impactar el bolsillo de las personas. Agrégale a eso la situación sanitaria, que han aumentado los casos de COVID, se junta con las enfermedades del invierno, la influenza, los resfríos, eso comienza a saturar los sistemas de salud pública, entonces genera una situación compleja, y agreguémosle a eso los problemas en la educación que son permanentes del gobierno. Entonces, una línea discursiva de la cuenta pública es, ok, nos vamos a hacer cargo de estos problemas, y el presidente señaló cómo se iba a hacer cargo de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, respecto de la macrozona sur, ¿no? Que interesa mucho a la gente que está viendo allá en Concepción o en la Araucanía este programa, planteó que iban a seguir con el programa de restitución de tierras, ¿no? Pero también habló de que se iban a llevar adelante, y esto fue interesante, unos parlamentos territoriales, ¿no? Con consulta a todas las comunidades, a todos los actores, supervisados por organismos de Naciones Unidas, estos parlamentos, ¿no? Al estilo del famoso Parlamento de Negrete, ¿te acuerdas? En el siglo XIX, ¿no? Donde se juntaron las comunidades, los mapuches, con los españoles para llegar a un acuerdo respecto de cómo asegurar condiciones para poder tener desarrollo en esa zona que hasta ese minuto estaba siendo ocupada, ¿no es cierto?, por el pueblo mapuche. Entonces, de alguna manera, la primera línea discursiva tiene que ver con eso, con hacerse cargo de los problemas, esto que llamamos hacerse cargo del mientras tanto, ¿no? Y la segunda línea discursiva, muy clara en la cuenta, tiene que ver con la construcción de un relato, ¿no? En donde de alguna manera se pone el foco. La construcción de un relato tiene que ver con que yo cuento una historia, ¿no? Contar una historia es tener un relato. ¿Cuál es el relato que planteó el presidente? Bueno, que su gobierno se va a centrar en instalar un Estado social de derechos, ¿no? Tal como lo plantea el proyecto de constitución, del nuevo texto constitucional, en donde la vida de las personas va a poder ser enfrentada de mejor manera, porque vamos a estar protegidos por un conjunto de derechos sociales que hoy día no están consagrados en la actual Constitución, pero que van a estar consagrados, además del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, el derecho al medio ambiente, el derecho, ¿no es cierto?, al respeto a la diversidad, el derecho a los recursos del agua, todo un conjunto de derechos que están constitucionalizados en la propuesta de texto constitucional, ¿no? ¿Y por qué este relato? Porque el presidente Boric, y aquí está donde lo enmarca él este relato, porque el presidente Boric dice que Chile, a pesar de sus avances, de sus luces y sombras en estos últimos años, es un Estado socialmente fragmentado, ¿no? Chile es un país fragmentado socialmente, y por lo tanto, como hay esa fragmentación social, tienes que enfrentar esa fragmentación social con derechos que tiendan a generar condiciones de igualdad. Ese entonces es el relato que contó el presidente. Y si tú te fijaste y tus auditores y quienes nos están siguiendo en esta conversación, si te fijaste en la cadena de televisión en la noche, ¿no? En donde buscó conectar emocionalmente, a esa hora está la gente esperando las noticias, la mayor parte, ¿no es cierto?, atenta a lo que iba a decir el presidente, en una, digamos, puesta en escena muy estudiada, el presidente en un escritorio, con un par de libros, con la foto de Gabriela Mistral al fondo, las dos banderas chilenas, el tazón del café o del té con la imagen de su perro, ¿no? Todo eso muy bien estudiado, él también vestido de una manera informal, en camisa, tratando de conectar con la gente que está al otro lado de la pantalla, ¿no? Esa es la conexión emocional. Eso lo hace muy bien el presidente. Y entonces ahí conectó emocionalmente y le dijo, mire, tenemos problemas, pero nosotros los vamos a proteger, no los vamos a descuidar, ¿no? Ese es el relato, ¿no? Y eso es lo que se instaló en la cuenta. Por lo tanto, la cuenta pública, como te digo, tuvo estas dos líneas discursivas. Por un lado, hacerse cargo del mientras tanto, de enfrentar los problemas actuales, pero también decir hacia adelante lo que queremos hacer es esto, en lo que queremos avanzar en esta dirección, vamos a construir un tren de Santiago
a Valparaíso, vamos a mejorar la salud mental, en fin, todo lo que el presidente dijo, porque hizo un barrido por todos los temas y por lo tanto creo yo que la cuenta pública, como te decía al principio, hay que leerla como un relanzamiento del gobierno, no un segundo tiempo, sino que un relanzamiento del gobierno a 82 días de haber iniciado su gestión. Ese relanzamiento obviamente tiene que ver, a mi juicio, Marco, con que yo tengo la impresión de que la insuficiencia de este gobierno fue no haber llegado a instalarse con una nitidez respecto de los temas programáticos de gobierno. Y para instalarse en esas condiciones, yo creo que le faltó tiempo o capacidad para haber trabajado estos temas antes incluso de haber iniciado su periodo real de gobierno. Es decir, entre la elección y la asunción al poder, debieron haber hablado con los sectores de la macrozona sur, como se le llama, fundamentalmente con las etnias, con las distintas organizaciones y haber preparado un poco el camino, haber hablado antes con los estudiantes para haber hecho compromisos. Es decir, yo tengo la impresión de que le faltó claridad para haber llegado mejor presentados a la asunción Pero esto obliga a este relanzamiento que tú lo diseñas, lo marcas de muy buena forma. Y ahora el tema es, ¿cuáles son los factores, los elementos y por sobre todo los actores que puedan permitirle efectivamente que este rediseño, este relanzamiento tenga frutos para el país y para el gobierno? Sí, es cierto lo que tú dices, el gobierno debería haber hecho todo lo que tú muy bien relatabas para poder asegurar un buen arranque de la gestión de gobierno. Pero recordemos que este es un equipo que no tiene experiencia en lo gubernamental, ¿no? Salvo un par de nombres, Mario Marcel, Carlos Montes, que han tenido experiencia en nivel ejecutivo y en el legislativo, la ministra Janet Vega, que también, la ministra de Desarrollo Social, que también había sido ministra durante los gobiernos de Michelle Bachelet. En realidad es un equipo con poca experiencia en el manejo de los asuntos públicos, ¿no? Porque no había tenido la oportunidad de entrenarse, de estrenarse, digo, en la gestión de gobierno. Esta es la primera vez que lo están haciendo y evidentemente hay un problema de aprendizaje que me imagino yo que con el tiempo se irá supliendo. Pero tienes toda la razón, o sea, parten con una dificultad inicial, por eso que demoró tanto la instalación, ¿no? Tomó varias semanas la instalación, al punto que el propio presidente tuvo que decir en un discurso, bueno, se cierra la etapa de instalación y ahora empezamos la marcha del gobierno nuevamente tal, pero la instalación demoró más de un mes, ¿no? Prácticamente buena parte de esos 82 días fueron copados, digamos, o estuvieron centrados en los problemas de la instalación, ¿no? Y lo segundo que tú señalas también es, creo yo que lo comparto, porque efectivamente lo que observamos es que es poco realista, ¿no es cierto?, aspirar a retomar el control de la agenda solo con lo que se diga en la cuenta, como tú muy bien dices, ¿no? De hecho, el día miércoles fue un día, como decía, de copamiento por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, ¿no? Todo el día estuvo en función de él, de lo que dijo, pero ya el día jueves, el viernes y hoy y el día sábado, ¿no? Otra vez la convención ha comenzado a disputarle el protagonismo en la agenda. ¿Y por qué? Porque se están votando en el Pleno, ¿no? Le queda un mes de trabajo a la convención, se están votando las resoluciones de la comisión de artículos transitorios, que es muy importante, ¿no? Y las resoluciones que haga la Comisión de Armonización. O sea, vuelve de alguna manera a disputarle el control de la agenda
los temas que plantea o que está poniendo sobre la mesa la convención, como por ejemplo la polémica sobre si se va a establecer los 2/3 para reformar la Constitución, si es que el presidente se puede reelegir de manera inmediata, tal como lo plantea la convención. Es decir, todos esos temas que comienzan a generar y que comienzan a concentrar la opinión, la conversación política, ¿no? Los gobiernos tienen que hacer esfuerzos por mantener el control de la agenda, pero hay otros actores, y ahí va tu pregunta, como la convención, que le vuelve a disputar el control de la agenda. Eso por un lado. Por otro lado, ¿no? El gobierno descansa sobre dos coaliciones, una cosa también inédita. Es un gobierno, lo hemos comentado otras veces contigo acá, que descansa sobre dos coaliciones, Apruebo Dignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social, y por otro lado, el socialismo democrático, donde está el Partido Socialista, el PPD, los radicales, los liberales. Esos actores todavía no logran cohesionarse adecuadamente y vemos que, si bien todos alabaron la cuenta pública, ¿no? Comenzaron a surgir algunos matices. Desde el propio gobierno, incluso, comenzaron a surgir algunos matices. Escuchaba al ministro de Transporte, ¿no? Que se refería, por ejemplo, a este tren que se volvería a construir. Hubo tren hace muchos años, hasta el año 93, ¿no es cierto? Un tren de carga entre Santiago y Valparaíso, ¿no? El presidente en un momento de la cuenta pública dijo, basta de diagnóstico, vamos a hacer el tren. Pero 24 horas después el ministro de Transporte decía, bueno, vamos a estudiar la rentabilidad social. Bueno, o sea, si tú ves que en el propio gobierno, en el propio equipo de gobierno, comienzan entonces también a relativizarse algunas cosas que dijo el presidente. Por otro lado, la convención le disputa el control de la agenda. Sus dos coaliciones no terminan de cohesionarse adecuadamente, ¿no? Evidentemente los problemas pueden volver a a dificultar el despliegue del gobierno. Agreguémosle a eso, lo que tú también señalabas, que tenemos en las oposiciones, porque aquí hay que hablar en plural, ¿eh? Las oposiciones, ¿no? Porque una cosa es Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, ¿no? Otra cosa es el Partido Republicano, otra cosa es el Partido de la Gente, ¿no? Que tiene representación parlamentaria. Y por lo tanto no podemos hablar de una única oposición. Podemos hablar de las derechas, deberíamos hablar incluso de las derechas, no de la derecha, sino que las derechas, porque el Partido Republicano, con su bancada, está actuando de manera distinta de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, pero entre ellos todavía no logran ponerse de acuerdo para poder llevar adelante una oposición que pueda efectivamente ser un aporte para el desarrollo del país. Entonces, hoy día el presidente, 72 horas después de haber dado la cuenta, vuelve a comenzar a experimentar estas dificultades que tenía antes de haber dado la cuenta pública. Vamos a ver si el gobierno tiene la pericia suficiente, ¿no? Para revertir esto. Recordemos que los gobiernos, Juan Luis, normalmente hacen apuestas, ¿no? Los gobiernos tienen que vencer a través de las acciones que plantean, tienen que vencer el roce, la oposición, el rechazo incluso de otros actores, ¿no? De alguna manera, te lo voy a sintetizar en esta frase, la política exige hacer ofertas para sumar apoyos, ¿no? Y el gobierno es el encargado de hacer esas ofertas. El gobierno tiene que decir, yo voy a hacer esto, voy a alcanzar esto, para buscar apoyos. Pero esa es una tarea que ineludiblemente que tiene que hacerle el gobierno. Los otros actores podrán, y hay que tener en cuenta que los otros actores no quedan paralizados, los otros actores también comienzan a moverse, se mueven táctica y estratégicamente los actores, no quedan inmovilizados con lo que dijo el presidente, ¿no? Se mueven también, buscan jugar, ¿no? Porque aquí hablamos del juego social. Los actores también buscan jugar su juego, priorizar sus intereses, maximizar su utilidad. Entonces, el juego social es muy complejo, pero el gobierno tiene que gobernar para cambiar las cosas, ¿no? Y eso significa navegar muchas veces contra la corriente. Y aquí el gobierno no puede decir, no, es que no me han dejado hacer nada, tengo la oposición interna, No, el gobierno tiene que ser capaz de gobernar y de remar o de navegar contra la corriente para llevar adelante su proyecto de gobierno. ¿Cuál proyecto de gobierno? Ese que delineó el presidente en la cuenta
del 1 de junio. Marco, ¿no te parece a ti que a la coalición de gobierno, al gobierno, le hace falta una especie de cónclave de su coalición o de sus coaliciones para poner orden? Y porque lo que tú dices es cierto, no solo hay que anunciar, sino que cómo se pone en práctica lo que se anuncia. Y para eso hay necesariamente que tener un diseño que permita impulsar y llegar a la ciudadanía con esas propuestas para explicar lo que se está poniendo en práctica y para enfrentar a la derecha. Mira, yo me he topado con temas que me han sorprendido como lo siguiente. Yo tengo la impresión de que la derecha en general se ha obsesionado con críticas a la ministra del Interior, más allá de cómo ha jugado sus cartas hasta aquí. Pero yo creo que ellos tienen una cuenta pendiente porque, sin lugar a dudas, ella fue clave en el triunfo del presidente Boric y no se lo perdonan. Y la siguen y la persiguen. Pero también he visto cómo algunos parlamentarios del Partido Socialista se hacen eco de algunas críticas de la derecha. Cuestión, pero absolutamente improcedente en una coalición de gobierno que quiere y necesita marchar unida y imponer una agenda. Entonces, no hará falta al gobierno, y aquí te digo, te paso la pelota a ti para que la domines, la pongas al piso. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones al gobierno para ordenar un poco? Porque hace falta un diseño comunicacional paralelamente a esto. ¿Qué le Claro, recomendarías al gobierno con la yo estoy de sensatez acuerdo. y la prudencia que tú siempre tienes? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese diagnóstico. Yo eché pocas cosas en falta en la cuenta, pero eché en falta una que me pareció que no fue debidamente expresada, y es cómo el presidente convoca y desafía de alguna manera a fraguar una sola coalición de gobierno, ¿no? Eché en falta que el presidente dijera, mire, todo esto que tenemos que hacer, lo vamos a hacer con todas las chilenas y todos los chilenos, pero para eso necesitamos tener una sola coalición, porque lo que hoy día la dificultad que tiene es que gobierna con dos coaliciones, que es muy importante que tus seguidoras y seguidores lo tengan en claro. Es muy difícil alinear, como decíamos del principio, a dos coaliciones que tienen agendas propias, tienen agendas distintas, ¿no? Apruebo Dignidad, donde el Partido Comunista tiene un rol muy importante, tiene una agenda que es distinta a la del socialismo democrático. El socialismo democrático tiene algunos representantes en el gobierno, no es oficialmente, ¿no es cierto?, parte del gobierno, aunque sabemos que hay ministros como Carlos Montes, que es socialista, o la propia Janet Vega, ministra de Desarrollo Social, que es del PPD, o Mario Marcel, que es cercano al PS, en fin, pero probablemente tal no forman parte, no son parte oficial del gobierno, son una coalición que está respaldando al gobierno. Entonces, yo creo que... Pero tienen las agallas suficientes como para intentar hacerse, comillas, dueños de la agenda de gobierno. Es que ahí voy. El objetivo de alcanzar la paz social se ve limitado justamente por la falta de una coalición cohesionada, ¿no?, que le dé soporte político a este propósito. O sea, si el propósito es avanzar en la dirección de lo que el presidente planteó en este relanzamiento, ¿no?, se requiere de una coalición cohesionada, fraguada, que vaya desde probablemente la democracia cristiana al Partido Comunista. ¿Y por qué? Porque la democracia cristiana resulta que tiene 8 diputados y 5 senadores, ¿no? Y esos 8 diputados y 5 senadores los va a mantener hasta el 11 de marzo del 2026, ¿no? Y los socialistas, los radicales, los liberales, el PPD, tienen diputados y senadores también, juntos suman 37.
los mismos 37 que tiene Apruebo Dignidad. Y aún así, hemos dicho en otras veces aquí contigo, ¿no? Esos 37 de Apruebo Dignidad, más estos otros 37 de socialismo democrático, más la democracia cristiana, suman 74. Y el gobierno para aprobar proyectos por mayoría simple requiere 78 votos en la Cámara de Diputados. No los tiene. Por lo tanto, se requiere, y el gran desafío, y eso es lo que yo eché en falta en la cuenta, ¿no? Es haber planteado un diseño político para poder cohesionar y fraguar una única coalición que le permita darle viabilidad política al proyecto de gobierno, ¿no? Pasar a la ofensiva. Gobernar requiere articular tres elementos de un triángulo: tener un proyecto de gobierno, a ese gobierno construirle gobernabilidad, apoyo, y tener capacidad de gobierno. Por ahora, la gobernabilidad y la capacidad de gobierno están con un signo de interrogación. ¿Hay proyectos? Sí, hay un proyecto de gobierno, el presidente lo relanzó el día miércoles, pero la gobernabilidad y la capacidad de gobierno son cuestiones claves que por ahora no están totalmente, yo diría, articuladas para poder enfrentar el desafío del proyecto de gobierno que anunció el presidente o que relanzó el presidente el miércoles en su cuenta. Súper claro, súper nítido, ese triángulo indispensable requiere una capacidad operativa eh, integral y además con sagacidad política para... Porque yo creo que se puede llegar entre los diputados del Partido de la Gente, yo creo que ahí hay gente que, comillas, no tienen una visión ideológica muy determinada. Ellos salieron y fueron elegidos porque estaban en contra de la vieja política, por decirlo de alguna forma. Pero ahí hay que trabajar, ahí hay que marcar y ahí se requiere habilidad política. Hay que Claro, salir del, hay capacidad que de salir del, gobierno, capacidad de gobierno. hay que salir de la moneda, hay que hacer política y además yo creo que hay que poner en tensión a la ciudadanía. Bueno, ese otro factor que siempre se queda fuera de la ecuación, ¿no? Por ahora el gobierno ha estado muy, yo diría, cautivo de la pulsión de las redes sociales. Este es un gobierno que por su formación, por sus orígenes, incluso generacionalmente, el grupo etario al que corresponden, ¿no? Menores de 35 años, la gran mayoría, tienen una pulsión, diría, muy fuerte por lo que dicen las redes sociales, pero las redes sociales son una parte de la ciudadanía, ¿no? Quizás una parte muy pequeña. No, la ciudadanía no se expresa totalmente a través de las redes sociales. Sí, las redes sociales permiten democratizar el acceso porque cualquiera puede dirigirse a un ministro, a un parlamentario, a un presidente y dar a conocer una opinión, pero evidentemente por ahora la ciudadanía probablemente tal, como tú muy bien señalas, no ha tenido una expresión muy fuerte en las decisiones que está tomando el gobierno. El gobierno se mueve por la pulsión de las redes sociales y se mueve por la más o menos influencia que tienen algunos actores dentro de las dos coaliciones con las que gobierna, especialmente, por ejemplo, el Partido Comunista, que ha jugado, ¿no es cierto?, dentro de la coalición Apruebo Dignidad, ha tenido una influencia, más que un rol, una influencia muy importante. Recordemos que el proyecto del quinto retiro acotado fue de alguna manera una presión del Partido Comunista para poder enfrentar adecuadamente esa discusión sobre el quinto retiro. El estado de excepción, de emergencia acotado allá en la macrozona sur, en la Araucanía, en Arauco y en Biobío, las provincias de Arauco y Biobío, de alguna manera también fue un intento del Partido Comunista de evitar, ¿no es cierto?, el estado de emergencia tal como lo establece la propia Constitución, o el decreto, incluso el decreto que prorrogó el estado de emergencia, que instaló el estado de emergencia por 15 días, que se prorrogó el día miércoles por otros 15 días, pero que ahora, para volver a prorrogarse, tiene que contar con el apoyo del Congreso, y vamos a ver ahí
cómo actúan los actores, vamos a ver si están alineados, si no están alineados, vamos a ver cómo se comportan las derechas, como muy bien decíamos, si hay un compromiso de parte de Renovación Nacional, la UDI Evópoli, si el Partido Republicano, si como tú dices el Partido de la Gente logra ser de alguna manera involucrado en las decisiones. Todo eso lo vamos a ver en los próximos días porque el 15 de junio, ¿no? El presidente tiene que, para renovar el estado de emergencia en la macrozona sur, hacerlo con la aprobación del Congreso. Ya no lo puede hacer automáticamente él. Y ahí vamos a ver cómo se alinean, cómo se disciplinan o no su coalición, ¿no? Y cómo actúa la oposición frente a las demandas que está haciendo especialmente la oposición o las oposiciones de restablecer el estado de emergencia en su condición natural. El Estado, el gobierno, por sobre todo el gobierno y la política, tiene un marco institucional que está dado por los partidos, por el Parlamento, por distintas instituciones. Sin embargo, y que son importantes que considerar y que hay que jugar bien en ese terreno. Sin embargo, no considerar el apoyo social de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, no meterla en el campo de la discusión y del apoyo al gobierno, me parece un desafío capital para el gobierno, porque ahí está el capital político, ahí están los votos que van a determinar si este gobierno va bien o mal. Creo que eso es fundamental. Ahora, Marcos, permíteme llevarte para que cerremos esto con lo que te acabo de comentar y posteriormente quiero preguntarte, porque hay otro carril sumamente importante y que es estratégico, que es la nueva constitución. Yo tengo la impresión que en la medida en que se han ido dando a conocer lo que ha sido el borrador y el trabajo de la Constitución y la salida de convencionales a terreno, ha ido increciendo la aprobación. Y yo creo que va por buen camino. No sé qué opinas tú. Y efectivamente estamos viendo la última encuesta que conocimos de Criteria y Tú Influye, muestran que el rechazo comienza un poco a ceder y el apruebo comienza a avanzar, ¿no? Estas dos últimas encuestas que aparecieron el día jueves y viernes de la semana que termina. Y eso probablemente porque se están instalando esta idea de que la Constitución consagra nuevos derechos, especialmente derechos sociales, ¿no? Que fue la última parte de lo que se aprobó, y porque entramos en un momento muy importante del proceso constituyente que se denomina el momento explicativo, ¿no? En donde los actores comienzan a explicar lo que dice los principios, los artículos de la Constitución. Entonces, vamos a tener de aquí hasta el plebiscito, ¿no? Ya estamos a casi 90 días del plebiscito, ¿no? Recordemos que el 4 de septiembre, y por lo tanto, de alguna manera, estos meses que restan, en un mes más se entrega el texto al presidente y luego de ahí comienza una campaña, ya empezó en los hechos, pero comienza una campaña muy fuerte que va a tender a polarizar al país y por lo tanto vamos a tener que ver allí cómo se mueven los actores en función de estas dos alternativas. Yo tengo la impresión de que un problema que tiene la opción del rechazo, también lo tiene el apruebo, pero la opción del rechazo tiene un problema muy complejo que es que no tiene elencos y no tiene rostros, ¿no? Imagínate tú lo que significaría si el jefe de la campaña del rechazo fuera José Antonio Cast, ¿no? Alguien O podría decir, no, es que bloqueo. él sacó el 44% de los votos, él tiene que ser el rostro del rechazo. Eso sería un error, ¿no? Y por lo tanto, el problema que hay en el rechazo hoy día es que no hay elenco y no hay rostros. Repito, esto también lo tiene el apruebo, porque recordemos que muchos convencionales no gozan de muy buena fama, ¿no? Y han sido criticados justamente por el exceso que han tenido en algunos temas Algunos, y muchos digamos han algunos. planteado, claro, algunos, por eso digo algunos,
y por lo tanto el gobierno tiene que tomar una posición prescindente, ya lo estableció la Contraloría General de la República, el propio gobierno, ¿no? El presidente dijo en su cuenta que las dos opciones eran legítimas, y por lo tanto el gobierno es garante del proceso, no puede aparecer el gobierno. Entonces, vamos a tener en los dos lados, tanto en el apruebo como en el rechazo, dificultades para tener elencos, para tener rostros. Recordemos que esto se va a jugar en la imagen, ¿no? Vivimos en un mundo, lo hemos dicho acá, de audiencia, en una democracia de lo ocular, en donde la gente se hace una percepción de las cosas, una idea de las cosas a partir de lo que ve, ¿no? Y por lo tanto va a ser interesante cómo se despliegan estas campañas, especialmente con rostros y elencos que puedan representar adecuadamente estas dos opciones que están en disputa, que son el apruebo y el rechazo, que como digo, vamos a comenzar a ver que se comienzan a intensificar las posiciones, ¿no? Porque esto va a ir polarizando al país cada vez más, ¿no? Y probablemente en un mes más, cuando se entregue el texto al presidente de la República el día 5 de julio, ¿no? Exactamente en un mes más, cuando se le entregue el proyecto final y se convierte perdón, el borrador y se convierte en proyecto de constitución, vamos a ver que el clima político va a estar muy polarizado ya en esa fecha, a 2 meses del plebiscito, porque recordemos que el plebiscito es en 4 de septiembre, ¿no? Entonces, del 5 de julio al 5 de agosto y del 5 de agosto al 5 de septiembre tenemos todavía 2 meses. La campaña oficialmente empieza el 4 de agosto, ¿no? Oficialmente digo, con la franja en la televisión, con, digamos, los recursos que se pueden utilizar. Recordemos que aquí no hay financiamiento público para los partidos políticos para hacer campaña, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de complicaciones que vamos a ver. Y todo esto, Juan Luis, ojo, para tus seguidoras y seguidores con voto obligatorio. Así es. Están convocados a votar en ese plebiscito de salida un poco más de 15 millones de chilenas y chilenos. Recordemos que el 19 de diciembre, en la segunda vuelta presidencial, votó un poco más de 7,5 millones de personas. O sea, ahora están convocados a votar prácticamente el doble de los que votaron en la última elección presidencial en la segunda vuelta. Bien, hemos conversado en esta mañana con Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, analista político de FUSTE. Y te quiero pedir, Marco, que utilices tu último espacio para despedirte de nuestros seguidores y algún mensaje, sobre todo si es que retomas muy brevemente esta idea que yo señalaba respecto de que el gobierno tiene que llegar a la ciudadanía y ponerla de la mano de sus proyectos y proyecciones. Sí, bueno, decir que efectivamente coincido contigo, el gobierno tiene que volver a sintonizar con la ciudadanía, ¿no? Por eso cuando a la gente le preocupa el mientras tanto, el gobierno tiene que hacerse cargo del mientras tanto. Y también hay que tener en cuenta que hay que gobernar los 6 primeros meses como si fuera todo el periodo presidencial, ¿no? Esa es una máxima en política. Los 6 primeros meses son fundamentales. El gobierno ya se ha gastado cerca de 3 meses, ya prácticamente va a cumplir 90 días, ¿no? Y por lo tanto, los próximos 3 meses que tiene con un plebiscito entre medio, con una campaña por el plebiscito entre medio, van a ser claves para este desafío. Agradecer una vez más a ti y a este programa, la Ventana Ciudadana, que nos permite justamente abrir un poco la ventana para poder dejar que entre aire, ¿no? Reflexionar, conversar, y creo que espacios como este, ya lo he dicho en otras oportunidades, van en esa dirección de repolitizar, ¿no? A la ciudadanía para que sea consciente de que debe tomar, ¿no es cierto?, debe informarse, debe tomar posición, porque hay un desafío muy importante al que estamos convocados. El 4 de septiembre, ¿no? En cerca de 3 meses más, vamos a ser consultados todas las chilenas y los chilenos si estamos por aprobar o por rechazar la propuesta de texto constitucional. Y para eso programas como este ayudan a todos a poder tener una opinión mejor informada sobre esa importante decisión que hay que tomar. Muchas gracias, Juan Luis, y a tus seguidoras y seguidores. Marco, nuestros agradecimientos a ti y a nuestros seguidores y por supuesto a Rodolfo Kohler que
hace posible que esta transmisión llegue a cada uno de ustedes a través de La Ventana Ciudadana, en sus diálogos ciudadanos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Marco. Un abrazo, Rodolfo Kohler.